Hola, hola, muy buenos días. Pues este es el video de la clase de hoy viernes para que puedas subir tu actividad a plataforma. Va a ser súper breve, me voy a ir muy rápido. Recuerda que ya no le puedo poner música de fondo porque YouTube me lo rechaza, ¿sale? Entonces, bueno, imagínate esa música de fondo que le pondrías a este video. Ok, la primera pregunta, fíjate, es ¿qué pasaría? Bueno, el filósofo que vamos a revisar es Albert Camus. Ojo, nació en 1913 a 1960. Estamos hablando del siglo pasado, ¿sale? Es decir, del siglo XX. Nosotros estamos en el siglo XXI. Pero ¿qué crees? Tus papás seguramente nacieron en el siglo pasado, en el siglo XX. Y tus abuelitos también. ¿Y quién más pudo haber nacido en esta época? Pues Luis Miguel, el de la serie. La mayoría de las personas que veas de treinta y tantos años para adelante, pues sí, efectivamente o 23, 24, 25 de ahí para arriba, pues nacieron en el siglo pasado. Tú estás muy cercano, por cierto, pero fíjate, quiere decir que vamos a hablar de filósofos que les tocó vivir dos guerras mundiales en algunos casos, por ejemplo, como Albert Camus, les tocó ver pues los efectos de la radiación por las bombas nucleares, de las muertes de millones de personas con los nazis, y bueno, les tocaron varios momentos pues muy dramáticos. También les tocó ver varios movimientos culturales en contra del autoritarismo, de las tradiciones de antes, por ejemplo, el surgimiento de estilos de música como el rock and roll, el rap, el hip hop, etcétera, ¿no? Fue un siglo muy interesante en cuestión, por ejemplo, de que surgió en la tecnología el Internet. Si bien iniciaron el siglo con el radio, el cine a blanco y negro, la televisión, que era solo para poquitas personas de la clase alta, pues después ya pudimos ver que se masificó eso, y además que pues surgieron esto que tiene que ver con el internet, las redes sociales, y hubo un gran cambio. Todo eso se generó en el siglo pasado, hace poquito. Bueno, a Albert Camus le tocó vivir, pues te decía, unos momentos muy cruciales. Y bueno, esta pregunta es: ¿qué pasaría si la vida no tuviera un sentido previo a la existencia? Es decir, eh, si cuando alguien nace realmente no hay como un propósito para eso, no naciste para ser feliz, no naciste para hacerte millonario, no naciste para hacer feliz a los demás, no nace, o sea, justo que no hubiera un propósito para las personas que pues viven. ¿Qué pasaría? Fíjense que con el grupo 6.4 pregunté esto, que tuvimos oportunidad de tener la clase en tiempo real, y algunas contestaciones de sus compañeras y compañeros fueron que habría caos, ¿no? Que pasaría el caos. Otros más dijeron que pues hubiera suicidios masivos porque pues no, la gente no sabría cuál es su destino, ¿no? No sé si has visto una película que se llama Maze Runner. Bueno, creo que es como una trilogía, me parece, y es como más actual. Bueno, justo ahí es la historia de esta película. Trata de que un chico se encuentra, o bueno, así inicia, se encuentra como en un laberinto atrapado y no recuerda quién lo puso ahí, y nadie de los que están en, digamos, en el laberinto recuerda por qué están ahí. Y un poquito tendría que ver con la filosofía de Camus en el sentido de decir, ¿y qué pasa si realmente no hay un propósito? O sea, estás ahí, pero no hay un propósito. Bueno, eso va a tratar de contestarlo Camus. Albert Camus es este sujeto que ves aquí en pantalla. Él nació en Argelia, pero para que ubiques todavía mejor Argelia y ves la banderita, vamos a verlo a nivel macro, ¿sí? En el continente africano. Aquí este continente que parece una fresita, tú ya lo has visto en geografía. Bueno, nació en este país que está muy enorme, como puedes ver, y también muy cercano a los países europeos como España, como Francia, que están aquí arribita, como Portugal. Bueno, resulta que Albert Camus, cuando es muy pequeño, pierde a su papá, quien participa en la Primera Guerra Mundial. Él se queda con su madre, relata su biografía que realmente la pasa muy, muy mal, se queda en una pobreza muy, muy grave, pasa muchas privaciones de sus necesidades, y a los 25 años decide migra a Francia, viaja hasta Francia y se va a unir como en su sentido, como él era muy rebelde, muy de pensamiento profundo, pues se trata de unir a partidos comunistas, lo rechazan de ahí, está en contra del gobierno, es muy reflexivo,
y bueno, empieza a escribir. Eso sí, tiene una gran habilidad para pensar y para plasmar lo que él piensa, ¿no? Sus libros pues los lleva a la literatura, pero también a la parte de un cuestionamiento filosófico. ¿Recuerdas que eso ya había pasado con filósofos anteriores? Es decir, por ejemplo, a Nietzsche escribe esta parte de Dios ha muerto, que es algo muy profundo en filosofía, pero es parte de un texto literario, ¿no? Que es un libro que se llama Así hablaba Zaratustra. Y aunque es como un cuento o una historia ficcionada, pues lo que implica ahí los diálogos realmente impactan en la ideología de los seres humanos. Pues lo mismo va a pasar con Albert Camus, que va a tener un impacto su literatura en la forma de concebir el mundo por el ser humano. Tiene varios textos, te pongo aquí algunos de los más famosos, vamos a revisar dos. Está el mito de Sísifo, luego está El extranjero de Albert Camus, La peste y El hombre rebelde. Vamos a revisar dos de estos, pero para que veas tiene mucho más libros y con respecto al de la peste es importante que tú sepas, justo conecta mucho con lo que estamos viviendo desde hace un año para acá, básicamente desde el finales del 2019 cuando inició esto del COVID. Pues resulta que en La peste él relata una historia acerca de cómo algunos médicos y cómo en un pueblo pues empiezan a enfermar personas, a morir y pues no saben en aquella época qué es lo que les pasa. Bueno, en ese contexto no sabían, tratan de protegerse, pero la muerte es masiva. eh, y entonces pues los médicos le tienen que entrar al quite. ¿Te suena, verdad? Eso de que empiecen a morir muchos, el miedo que se puede generar al no saber qué es lo que está generando las muertes y luego cómo la gente se puede ocultar. Bueno, esto realmente pasó en Europa, pero bueno, en esta historia ficcionada, al final bueno, nos deja una sensación, una reflexión de que las peores epidemias no son biológicas, sino morales. Y tiene que ver mucho con la reacción del ser humano ante la muerte y ante la enfermedad, ¿no? Parecería que nos asusta, pero la enfermedad nos deja ver nuestras debilidades y nos muestra, nos enseña a valorar realmente lo importante y no luego la ficción que construimos en torno a lo material, ¿verdad? Y te va a sonar todavía más porque esta cuestión moral nos implica en la actualidad. Aquí te pongo una imagen de cuáles son las vacunas contra el coronavirus más utilizadas. Y quiere decir que miles de personas están muriendo al día, ya han muerto miles de personas en el mundo porque las empresas farmacéuticas no abren la patente. ¿Y qué es la patente? Es la fórmula de las vacunas. Si estas fórmulas no tuvieran que tener, digamos, como un pago previo para que tú las utilices, pues imagínense, no habría nadie en el mundo que no pudiera crear, por ejemplo, la vacuna. Aquí, por ejemplo, en la Autónoma de Querétaro están justo recaudando fondos para crear la primera vacuna mexicana, pero no tendrán que recaudar fondos si las farmacéuticas, si la primera farmacéutica que encontró la cura o la solución para esta enfermedad que mata a millones de personas, no tuviera un candado legal, moral, porque no es biológico, es moral para no repartir esa vacuna. Y mientras las grandes empresas farmacéuticas, estas que parece que nos están salvando, se hacen multimillonarias con la salud y de los países realmente que pueden pagar estas vacunas, porque hay países que están súper endeudados. Te pongo un ejemplo, Haití es uno de los países más pobres, queda aquí en Latinoamérica, está súper endeudado porque lo han saqueado muchísimos países y pues sería imposible que ellos puedan pagar las vacunas, ¿no? Entonces realmente mueren los más pobres, es una situación también de economía y pues es una crisis moral, no realmente una cuestión biológica, no nos mata la peste, nos mata la codicia, ¿no? Bueno, esto es para que veas la reflexión de algo que pasó en el siglo pasado, pero en la actualidad, o sea, esta escritura de Camus tiene mucho sentido. Bueno, a Albert Camus le dieron el Premio Nobel de Literatura en 1957 y él sí lo recibió. ¿Te acuerdas que Sartre dijo que él no lo recibía? Ya hablamos de que el Premio Nobel tiene que ver con la creación de armas para matar también a miles de personas y es un poco para limpiar la conciencia o el apellido Nobel, ¿verdad? Bueno, pues Albert Camus sí decidió recibir este premio en 1957 y se lo dieron por literatura, no por filosofía, ¿verdad? Pero interesante, sí los recibió. Albert Camus establece que la vida carece por definición de sentido, es decir, efectivamente como esta pregunta inicial, él diría que la vida no tiene un sentido, es más, el universo no tiene un sentido, simplemente está. Pero, ¿qué creen?
Solo asumiendo esta postura, dice Camus, podemos vivir lo más plenamente posible. Se parece mucho a Nietzsche, ¿no? Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, pues ya no hay a quien echarle la culpa, no te queda más que vivir con la potencialidad de tu existencia. Y lo mismo pasa para Camus, si dice que nacemos sin un sentido, pues justamente no te queda más que vivir lo que tú quieras vivir, ¿no? Te vuelve muy autónomo ese pensamiento. Para la filosofía de Camus es muy importante el mito de Sísifo. Te comento que es el mito de Sísifo. Como ves en la presentación, Sísifo fue un rey, pero fue un rey pues que cayó en desgracia y que fue castigado por los dioses. ¿A qué destino terrible? Fíjate, aquí en la imagen ves a una persona que está sujetando una piedra para subirla a una montaña, ¿no? Bueno, pues ese fue el castigo de Sísifo. Los dioses lo condenaron a cargar una piedra y ponerla en la montaña, pero es la misma piedra y obviamente por la inercia, pues la piedra siempre va a caer. Así que Sísifo siempre va a estar condenado en la eternidad a hacer lo mismo, cargar una piedra. Y realmente una piedra que tendría como de crucial para una montaña, pues la verdad nada, sería irrelevante, sería absurdo, la vida, la vida de Sísifo sería absurda, sin sentido. Y entonces pues utiliza Camus este ejemplo del mito de Sísifo para decir que la vida pues tiene mucho de absurdo, que no nacemos con un sentido y que muchas veces la vida es como una lucha, ¿no? Y que en esa lucha pues uno posee cierta conciencia y esa conciencia, pero fíjate, dice que solo los seres humanos tenemos esa conciencia y que nosotros, digamos, por naturaleza, ya creamos nuestro propósito. Somos la única especie que nacemos sin propósito, pero no lo inventamos, no lo creamos, tenemos mucha creatividad y cada quien se inventa un propósito. Así que para terminar esta actividad, antes de que te pasemos a la última acción, te comento justamente para encontrar este propósito crucial, el tuyo, es importante pues quitarnos el de la sociedad. Entonces es bien justo en este momento en el que tú tienes que escoger si quieres esperarte un año a pensar qué carrera quieres o si ya quieres estudiar una carrera. Estudiar la que a ti te guste, no necesariamente la que te digan que eres bueno o que te comenten que te serviría. Porque justamente el no seguir tu instinto, tu corazón, el no arriesgarte, pues implica que te frustres mucho. Es decir, te comentaba que algunos alumnos me dicen, yo estudié 3, 4 semestres de arquitectura para tomar valor y decirle a mi familia que aunque soy bueno en matemáticas, no me interesa ser arquitecto. Y entonces es bien importante que te des el chance de escoger, de escuchar tu voz, de validar lo que tú sientes, porque es el sentido, lo que a ti te da sentido es realmente a lo que te apasiona, a lo que a ti te gusta, ¿no? Y bueno, relacionándolo con Camus, pues justamente tiene que ver con no caer en comprar el sentido de alguien más o creer que tenías un sentido trascendental de vida que no fuera el que tú te crees, ¿no? Esto es lo que diría Camus, tú te creas ese sentido y será importante en la medida que tenga que ver contigo y eso implica un autoconocimiento. Y bueno, aquí es la actividad que te voy a pedir que realices. Vas a escribir en tu libreta una acción que realizas cotidianamente, es decir, diariamente o constantemente, y que consideras que le da sentido a tu vida. Una acción, fíjate, no es un pensamiento, no es, cuando yo logre salvar a todos los perritos del mundo, no, es algo que hagas cotidianamente que le dé sentido a tu vida y cómo relacionas esto del sentido de vida con lo que te acabo de explicar de Albert Camus, ¿sale? Entonces, bueno, recuerda que hay que subir tu actividad a plataforma el día de hoy, hasta las 11:59. Te mando un gran saludo y nos vemos la próxima semanita.